Yo quiero utilizar este espacio para hablar de la concentración del poder y lo que ha llegado y está pasando en este régimen con Andrés Manuel López Obrador, que está apuntando hacia conseguir un poder absoluto en la política mexicana, pero más que todo ha querido centrar toda la expresión de poder en él y lo ha venido consiguiendo. Lo que ha ocurrido en el entorno suyo, se han creado diferentes formas de poder detrás del trono y detrás del trono estamos viendo que hay otras manos que aparte de él inciden en el poder que él ejerce, claro, bajo su mando. El poder absoluto que ha buscado López Obrador le ha llevado a acaparar organismos formales, pero la operación tras bambalinas crece en una oscuridad que se escapa de la vista de las personas y este líder está, no obstante todo, más concentrando su poder, pero al mismo tiempo cada vez más solo. El poder detrás del trono, por ejemplo, en la comunicación, la opera Jesús Ramírez Cuevas, quien además de operar el presupuesto en la materia de comunicación, opera el contenido de las mañaneras, que son ya una suerte de tribunal inquisitorio para los críticos de López Obrador. Incluso ya tiene escalas. Esto es positivo, esto es neutral y esto es negativo. Lo negativo es lo que no habla a favor de él. Por otra parte, operan ejércitos de bots que se ocupan de atacar en redes sociales a todo aquel que ose criticar a su líder, lo que puede ir desde un caso como el mío hasta un ciudadano que exprese una opinión cualquiera. Para estos fines se manejan presupuestos enormes del gobierno en esta materia de cómo destinar fondos que no, por cierto, no dan cuenta de nada, en donde se está utilizando dinero del gobierno mexicano para estos ejércitos de hackers y de sistemas y de bots que ataquen a los críticos, tanto mediante el amedrentamiento digital como vulnerando sus sitios de cuentas web. Lo vimos la semana pasada con nosotros mismos, cuentas en redes sociales, en correos electrónicos. Por ejemplo, el matrimonio formado por René Bejarano y Dolores Padierna maneja las llamadas mafias sociales o redes clientelares que operan con vendedores ambulantes, con limpiaparabrisas, con los viene-viene, incluso hasta con los corredores de la prostitución. Las diferentes mafias sociales han contribuido con miles de millones de pesos al movimiento de López Obrador desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y este clientelismo lleva a pensar que hay mucho dinero detrás que maneja los intereses del presidente. Otra, la de grupos que operan, por ejemplo, el matrimonio Bejarano-Padierna, está, por ejemplo, en grupos invasores de predios, como la Asamblea de Barrios o el Frente Popular Francisco Villa, que también trabajan con redes de narcomenudeo en la capital de la República Mexicana y en otros puntos del país. Y ahí no me podrán decir que no, pero el presidente sabe que de ahí también le llegan ingresos. Las ligas del actual régimen con el crimen organizado son cada vez más visibles, empezando por una política de abrazos y de no balazos, privilegiando a grupos delincuenciales por encima de las Fuerzas Armadas, incluso del Estado mexicano. Dejar libre a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, tras haber sido detenido en Culiacán, o reunirse amigablemente con la abuela de Ovidio en Badiraguato, hace ver espaldarazos presidenciales al crimen organizado, al que, a diferencia de lo que hace con periodistas, no ataca en las mañaneras. Mientras López Obrador dice que los criminales merecen respeto, valpulea a las familias de Levarón o de los Langford, cruelmente ultimadas en Bavispe, en Sonora, mientras afirma que detrás de padres de niños con cáncer y de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de feminicidios, hay grupos conservadores que quieren que le vaya mal al presidente. El crimen organizado maneja miles de millones de dólares, como se demostró con la fortuna del Chapo, quien llegó a aparecer incluso en la lista de los más ricos de Forbes, y con ello, además de un acuerdo tácito del manejo de volúmenes de droga que manejaba y que habrían ingresado más de 20,000 millones de dólares por año, que hacen cantidades monumentales de dinero que en cualquier momento podrían, por supuesto, estar a expensas de que lo dispusiera el presidente. Martí Batres, desde que fue el líder del grupo de huelguistas universitarios conocido como el CEU, en los 80s, ha sido brazo derecho también de Andrés Manuel,
para operar grupos de porros, principalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde, por cierto, también se maneja el narcomenudeo. Actualmente en la UNAM operan grupos ligados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de las FARC, buscando desestabilizar a la máxima casa de estudios para plegarla al régimen de López Obrador en contra de su autonomía. López Obrador opera a través de Napoleón Gómez Urrutia, también ese es otro, para concentrar todo el poder de las agrupaciones sindicales. Gómez Urrutia busca concentrar el poder eliminando a las empresas legales, buenas, del outsourcing, algo en lo que recientemente le ha sumado Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México, a fin de terminar con la libertad que éste da a los trabajadores para controlarlos junto con sus nóminas, algo que no vacila incluso ir en contra hasta de la Cuarta Transformación. Se ve que en el presidente se están decantando los grupos de poder, cada vez son menos, pero cada vez estos grupos de poder concentran más actividad, en todos los órdenes, en todas las formas clientelares que hacen de este presidente, un presidente que controla, hay que verlo así, no solamente el poder formal de las instituciones, no, también el poder informal, ese que mueve enormes sumas de dinero y que no hay forma de explicar hasta dónde todo esto ligado por debajo hacen de este presidente un presidente como nunca antes habíamos visto. Domina a la institucionalidad y a la cara oculta de un poder que detrás del trono hay algunos que manejan todos los hilos a favor del de arriba, del presidente de la República.